Bon dia, Chimo. Hola, Salva. ¿Qué fas? Estoy aquí esperándote ya una hora. También Te he llamado, te he mandado de WhatsApp. Yo ya no sabía qué hacer, señales de humo. ¿Qué pasa, tío? Yo no tengo cobertura en casa. ¿Que no tienes cobertura? No, no tengo cobertura. ¿Pero que no conoces AirConnect? Yo no. ¿Y ese quién es? AirConnect, míralo. Te pone en internet, te pone en móvil. Velocidad de vértigo. Mientras tú estás almorzando, ellos te lo instalan. Por a ver si la semana que viene lo tengo instalado. Vamos a llamar y nos vamos de almuerzo, ¿no? Muy bien, venga. Monanet de almorzar. Estamos en el Asador Pastoret de Náquera, un lugar donde sirven los almuerzos más espectaculares de la Comunidad Valenciana. Si te gusta la cultura del almuerzo, tienes que vivir la experiencia Pastoret y que no te lo cuenten. Así es que sin más dilación nos vamos para adentro porque empieza el espectáculo. Bueno, chimatubers, estamos ya aquí en el Pastoret de Náquera con nuestro amigo Salva que vuelve con nosotros. Hola Salva, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos, muy bien. ¿Estás preparado para el espectáculo Pastoret? Estoy a dieta. ¿Estás a dieta? Ostras, lo tienes mal hoy, te la vas a tener que saltar. Bueno, un día. Un día es un día. Y aquí tenemos también a nuestro amigo Manolo. Hola Manolo. Hola, bon dia, com va el tema? ¿Cómo estás Manolo? Bé, esperant a veure la sorpresa que mos espera avui, que mos ha portat Ximo. Estás en el mejor bar de almuerzos de la Comunidad Valenciana, Manolo. Ahora lo vas a comprobar. Això espero. Chimotubers, aquí tenemos ya la ensaladita, las olivitas, los cacahuetes que Salva se los ha terminado todos. Aquí nos ha sacado nuestro amigo Juanjo unas bravitas especiales de la casa y estos son unos croquetones de rabo de toro. Me han dicho que eso está espectacular. Hola Chimotubers. ¿Cómo estás, Salva? No me lo he comido. Pero... si no hubiera intentado la pena, ver bien. No. Esto está muy bueno. Manolo, esto está muy bueno. Espectacular, tu. Chimotube, ya tenemos aquí el bocata de Chimotube, que es un Chimotube. Nuestro amigo Juanjo dice que es un marqués porque aquí en la carta lo tienen igual, sin huevo y se llama marqués, pero si le pones 3 huevos, lomo, pimiento, cebolla y huevo frito, bocata Chimotube. Chimotubers, ya tenemos aquí los bocatas de Pastoret
Ya habéis visto que son espectaculares, pues igual de espectaculares que son, están de buenos. Salva, hoy no se nos va a olvidar lo que tú sabes, ¿no? ¿Esto? Muy bien, está ahí al pie del cañón. Sí, señor, hoy lo tengo súper enchufado, Salva. Vamos a medirlo, ¿no? Vamos a medir. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuánto mide el bocata, tío? Más de medio metro. 55 centímetros, ¿no? Sí, 55. Estamos a nivel de calidad, longevidad igual a calidad. Sí. Vas a ver cómo está el bocata del Pastoret. Venga, Manolo, vamos a darle. Bueno, chimotubers, hemos llegado ya al final del almuerzo. Algunos, o la mitad, o a lo mejor ninguno. Aquí ha pasado algo muy raro. Os explico. Yo la verdad que he entrado muy fuerte, con mucha hambre, el bocata está muy bueno, pero aquí lo tenéis. Me queda una puntita y ya no puedo más. Hemos picado los croquetones de rabo de toro, hemos picado las bravas, la ensalada, el chipirón. No puedo más. Y nuestro amigo Salva, que parecía que nos iba a dejar ahí, al final también ha caído. Mirad, es que el bocata va muy lleno. Salva, esta puntita que te has dejado, ¿eso qué? Yo ya no puedo más. Yo me rindo. ¿De verdad te rindes por ese trocito que te queda? ¿No lo terminarás? No, la dieta hay que cumplirla. Iba lleno el bocadillo, ¿eh? Wow, iba muy lleno. Y nuestro amigo Manolo, que creo que tenía el mejor bocadillo de todos, pero porque está muy bueno, yo lo he probado. Manolo, ¿qué ha pasado ahí? Que ahí queda mucho bocadillo, ¿eh? A ver amigos, esto es una barbaridad. Esto, la pica que hemos hecho, eso ya, con eso ya almuerza uno. Y luego me ponen el bocadillo este, pues imagínate. Bueno, chimotubers, ya tenemos aquí los cremaet de ron. Nuestro amigo Manolo, que nunca bebe cremaet, hoy quiere probarlo. Manolo, ¿cómo es ese cambio que has hecho? ¿El cortado por el cremaet? Hoy voy a hacerle la prueba, porque tiene tanta fama el cremaet este que voy a probarlo yo ahora, a ver. Manolo, ¿cómo está el cremaet? Espectacular. No te oigo. Espectacular. Hola, buenas, interrumpo. Hola, buenas, interrumpo. Buenas, interrumpo. Hola, buenas, interrumpo. Hola, buenas, interrumpo. Hola, buenas, interrumpo. Sí, la verdad es que sí. Sí, pues me voy. No me jodas, tío, va. Pórtate bien, enróllate un poco, va. No interrumpes, hombre. ¿Cómo te llamas? Fran, Fran, ¿de dónde eres? de Villarreal. ¿Cómo te llamas? Nacho. ¿Cómo te llamas? José, José, ¿de dónde eres? de Liria. ¿De dónde eres? De Silla, De Silla, ¿cómo te llamas? Raquel, ¿Cómo te llamas? Alison, Alison. ¿Y de dónde eres? de aquí. ¿De aquí en Náquera? No, de aquí en Aquila no, de Valencia. De Valencia, vale, muy bien. ¿Cómo te llamas? Pilar, ¿De dónde eres? de Manises. ¿Cómo te llamas? Yo Gonzalo. Gonzalo, ¿de dónde eres? De Valencia. ¿Qué nos puedes contar de Pastoret? Buen precio, se come bien, trato agradable, no se puede pedir más. Pues el bocadillo como mi mano.
¿Lo vas a terminar? Yo creo que sí. ¿Seguro? Luego me paso y lo vemos, ¿eh? Que se almuerza muy bien, estás ahí en la montaña. En la montaña no, yo te veo aquí Ahora estoy en la terraza. Ahora estoy en la terraza, pero ahora me voy a andar a la montaña. Ah, muy bien, va a quemar el bocata, ¿no? Claro. ¿Qué haces aquí fuera en la calle? Explícanos. Pues haciendo cola para almorzar. Haciendo cola para almorzar, que no has reservado, ¿no? No. Es lo que tiene no reservar. ¿Es tu primera vez en el Pastoret? No, no, que va. Ni la última tampoco. Ni la última, o sea que te gusta, ¿no? Bastante, ¿Qué nos puedes bastante. contar del Pastoret? Va. Promociona a nuestro amigo Juanjo, Pues venga. que entras con mucha hambre y sales que no puedes ni andar. Petado, ¿no? Sí, sí, muy petado, la verdad. ¿Qué haces por aquí, por Náquera? Pues comiéndome un bocata. Ya te lo has terminado, ¿no? Sí, bueno, medio. ¿Qué bocadillo te has comido? Pues el petao. ¿El petado de los palillos? ¿Y lo has terminado o no? No me he comido medio. Medio solo, bueno, vale, está bien. El que se ha comido entero aquí. Este hombre se lo comió entero, este se lo comió entero. Campeón, levanta el dedo. No, es la primera vez que vengo. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué te parece? Impresionante los bocadillos. ¿Impresionante? Sí. Muy bien, muy bien. Muy grandes, muy grandes. No, y última pregunta, ¿qué bocadillo te has comido? Ah, mira, muy bueno. Bacalao con pimientos. Bacalao con pimientos, Y pero esta noche cenaré- ¿el grande o el normal? El pequeñito. Ah, el pequeñito, bueno. ¿Y lo vas a quemar? Pues a que vamos bien, ¿no? Hombre, ahora subo a la montaña y esta noche piña. Hola, Chimotubers, estamos aquí con Juanjo. Juanjo es el gerente de aquí del Asador Pastoret. Para los que no sabéis, Juanjo es tan mediático o más que su restaurante, ¿verdad, Juanjo? Bueno, a la par, vamos ahí, A la ahí. par, está mucho en redes sociales, es un crack en edición y en grabar vídeos también. Los que lo conocéis lo podéis corroborar. Eso fue en la pandemia. ¿Cómo llevas lo de los vídeos del confinamiento? Aparcado, ¿no? Sí, aparcado. No conseguí ningún tipo de patrocinio ni nada. Yo tuve que dejar. Conseguiste muchos seguidores, que yo me enganché. Sí, la verdad que sí. Bueno, no eran momentos de vender nada porque no estábamos abiertos. Era un momento un poco de hacer todo un poco de payasete, ¿no? Y de divertirnos, ¿no? De ocupar la mente, ¿no? ¿Verdad? De entretener Exacto. a todo el mundo que se pudiera. Sí, es verdad. Y la verdad que lo hiciste muy bien. Bueno, Juanjo, hemos venido a verte porque hacía muchísimo tiempo que no venía. Yo siempre digo que el Pastoret es el mejor restaurante de almuerzos de la Comunidad Valenciana y que hay que venir por lo menos una vez al año. Y yo estaba acabando el año y no había vuelto y tenía que venir. Entonces aquí estamos. ¿Qué nos cuentas, tío, de cómo llevas esto? Porque veo mesa no disponible, mucho protocolo. La verdad es que el protocolo de aquí, como en pocos sitios, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues un rollo. Cada vez que sale una normativa nueva, te tienes que Adaptar, ¿no? adaptar poco a poco a las circunstancias. Pero bueno, saldremos. Espero que ahora con la nueva vacuna que esto sea ya el principio del fin. Que sea exacto. Esperemos que vaya todo bien, ¿no? Bueno, me he quedado en blanco. No voy a cortar esto. No tengo novia. Esto para tomar falsa. Bueno, ¿cómo va de amor, Juanjo? Ya que me lo has dicho, va. Tu hija, ¿no? ¿Algo más? Pues mi hija, nada, guapísima. Mi hija. Bueno, puede ser. para los que no lo sabéis, el bocata que se ha pedido nuestro amigo Manolo se llama Leo, en honor a la hija de Juanjo, que es su ojito derecho, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Mi hija. Esto es el Pastoret tal cual se conoce por estar al lado de mi hija. Sí. Al final, Yo conozco un poco la historia y es así, sí. claro, yo me vine aquí por amor y bueno. Dinos de dónde eres, para los que no lo sepan. Os voy a decir que. Es aragonés, ¿no? No, soy nacido en Sabadell, Ah, sí, yo creía que eras de Huesca. en ¿no? Barcelona, no. Y después sí que es verdad que me fui a Jaca buscando lo que más me apasiona, que es la montaña y la nieve. Y después, pues nada, conocí a una valenciana y aquí estoy. Muy bien resumido. Bueno, Chimotubers, si tenéis que elegir un sitio para comer, os garantizo que aquí protocolo de seguridad el mejor que he visto, ¿eh? Así que aquí tenéis a Juanjo y al Pastoret para lo que queráis, ¿no? Sí, la verdad es que estáis en vuestra casa. El Pastoret os espera. Estamos aquí en el Pastoret de Náquera con un restaurador valenciano ilustre, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues muy bien. Aquí ya terminado de almorzar y ya, bueno, no nos hemos podido comer todo esto. Esto nos lo llevamos ya para merendar. Bueno, los aficionados a la cocina sabrán que Alejandro ha participado en Top Chef, ¿no? Así es. ¿Qué tal fue tu experiencia allí? Cuéntanos.
Pues bueno, la verdad que fue bastante duro porque... Duro. Sí, es muy estresante, es jodido, pero bueno, la verdad que muy gratificante a la vez. Quedé semifinalista. Semifinalista, está muy bien, ¿eh? Sí, hombre. Hubiera estado mejor ganar, pero bueno. ¿Te daban pasta, no? Pero no, me dieron una puta mierda. Pero bueno, bien. Una experiencia buena, ¿no? Me dieron un horno y una de los patrocinadores, ¿no? Sí. Muy bien. Pero eso era para todos, y los cuchillos. Y aparte de esto, a mí me suena, Alejandro, porque yo soy seguidor de Joe Burger Challenge y estás participando en la Valencia Burger Showdown, ¿no? Sí, correcto. Bueno, tengo una hamburguesería que es Platero Utopic Food y... Platero Utopic Food. A mí lo que me resulta difícil de la Valencia Burger es que tú presentas una hamburguesa hoy, ganas y al próximo enfrentamiento tienes que plantear otra cosa, innovar, ¿no? Tienes que reinventarte un poco, ¿no? Bueno, se participa con hamburguesas que hay en carta. Ahí entra un poco la estrategia de cada restaurante, ¿no? Yo más o menos he ido pensando un poco en cada enfrentamiento qué hamburguesa... ¿Contra quién juegas, no? Para guardarte cartas, ¿no? Correcto, sí. Bueno, yo tengo todavía varias hamburguesas... en la recámara, ¿no? Potentes, por si llegas a la final, ¿no? Claro. Eso está muy bien. Aún no hemos sacado nuestra Utopic Dry Age. Tengo todavía recámara para... ¿Sabes qué te puede pasar? Que si caes apeado antes de la final... no las muestres, ¿no? Bueno, pero eso forma parte de la estrategia. Al final hay que jugar y bueno, de momento me ha salido bien, pero es parte del juego. Hay que apostar por algo y si te sale bien pasas y si no, pues ahí te has quedado. Muy bien, Alejandro, pues un placer hablar contigo. El que quiera ver la Valencia Burger Showdown en el canal de Joe Burger en el Instagram y en el Facebook lo tenéis, en las historias, ¿no? ¿Es así? Exacto, pero lo que tenéis que hacer es venir a comeros una hamburguesa Platero, ¿sabes? Eso es lo que tenéis que hacer. Muy bien, pues seguida a Joe, seguida a nuestro amigo Alejandro y a su restaurante Platero y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Youtubers, hasta aquí el vídeo del asador Pastoré de Náquera. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, dale like, compartirlo y como digo siempre... nos vemos en el próximo vídeo.